En el banquete de celebración, un grupo de mujeres elegantes me rodeó, todas elogiando mi visión de futuro al haber conquistado al señor Sean en la preparatoria. En este estrecho círculo social de privilegios e influencia, todos sabían que el señor Sean solo amaba a la señorita Claire. Decían que por fin estaba a punto de triunfar, a punto de convertirme en la señora Sean. Una mujer se acercó con fingida preocupación y dijo: Claire, deberías pedir más acciones mientras Sean te quiera. Si no, cuando pierdas a tu hombre y el dinero, serás tú la que se quede llorando. En cuanto dijo eso, toda la sala se quedó en silencio. Nadie se atrevió a hablar. Apreté ligeramente los dedos y la palma de la mano mientras miraba fijamente a la mujer que acababa de hablar. La señora Grace. Todos en el círculo conocían su historia. Ella y Mason crecieron juntos, novios de la infancia, y se casaron justo después de la universidad. Pero ni siquiera 6 meses después de casarse, los escándalos de infidelidad de Mason ya estaban circulando. Su historia de amor de una década se había convertido en un hazmerreír. Ella había llorado. Ella había luchado. Ella le había rogado. Al principio Mason intentó portarse bien un rato, pero cuando se aburrió y se cansó, dejó de fingir por completo y nunca más se molestó en dedicarle un ápice de dignidad. La mirada de la señora Grace se posó burlonamente en un punto en particular. Seguí su mirada. Allí estaba Shaun Yanzo, alto y sereno como una grulla entre la multitud, sosteniendo una copa de vino y escuchando con calma a la mujer a su lado. No pude oír lo que decía, pero Shaun esbozó una leve sonrisa silenciosa, y su expresión se suavizó notablemente. Reconocí a esa mujer al instante. Su secretaria desde hacía 3 años, Rachel. Llevaba un sencillo y vaporoso vestido blanco y estaba elegantemente de pie junto a Shaun. No se mostraban demasiado cariñosos, simplemente estaban allí parados. Parecían una pareja profundamente enamorada, completamente en sintonía, como si nadie más pudiera caber entre ellos. Si yo no fuera la novia de Shaun, quizá también habría admirado la escena. Una pareja perfecta, perfecta. Rachel notó que la observaba con desdén en los ojos y esbozó una sonrisa burlona antes de darse la vuelta para seguir hablando con Shaun. Shaun miró por encima del hombro de Rachel, y me observó con una mirada vacía e impasible, como si yo no fuera más que un extraño. Esa mirada lo dejó todo dolorosamente claro. Ya no me amaba. Decidí que después del banquete rompería con Shaun Yanzo. Después de salir del baño, los invitados ya habían empezado a irse y el pasillo estaba casi vacío. Pero Shaun no estaba por ningún lado. Lo llamé pero no contestó. Le envié un mensaje. Aparecía como no leído. Entonces recordé la conversación que había escuchado en el baño. ¿Shaun y su novia? Todavía no han roto oficialmente, pero creo que es solo cuestión de tiempo, dijo alguien. ¿No oíste a Rachel? Le dijo que era demasiado tarde para irse sola a casa y que tenía miedo, y Shaun se ofreció inmediatamente a llevarla. Ya eran las 11:30. Las calles estaban vacías y silenciosas. Solté una risa amarga, paré un taxi y me fui a casa. El apartamento estaba completamente oscuro y un silencio inquietante. No había vuelto. Una oleada de agotamiento me invadió, repentina y devastadora. Llegué a la sala a trompicones y me dejé caer en el sofá, sumido en un sueño profundo. En algún lugar de esa neblina borrosa, vi a Shaun de 18 años, desplomado sobre un escritorio cerca de la ventana del aula, dormido. Estaba a su lado, encorvado sobre un examen de matemáticas, intentando resolver la última pregunta difícil. La luz del sol era deslumbrante y apenas podía distinguir el texto. Fruncí el ceño con dificultad para concentrarme. Entonces la luz se apagó. Después de terminar el problema, parpadeé y levanté la vista. Shaun se protegía de la intensa luz del sol con su libro de texto, su delgada mano sosteniéndolo para mí. Lo miré atónita mientras él sacudía su brazo entumecido y agitaba una mano frente a mis ojos, bromeando con una sonrisa. Su tono era amable. Claire se distrajo otra vez, Entonces el sueño saltó al día después de nuestros exámenes de admisión a la universidad. Me detuvo afuera de la escuela, con las orejas sonrojadas, pero intentando mantener la calma. Claire, me gustas. Si te conviertes en mi novia, prometo tratarte bien toda la vida. Nadie podrá jamás hacerte daño.
Le pregunté, ¿y si eres tú quien me hace daño? Aún recordaba cómo ni siquiera dudó en responder, con la mirada seria y firme. Jamás te haría daño, Claire. Pero si ese día llega, no te quedes conmigo. Sería el castigo más cruel que podrías darme. Mientras estaba medio dormido, creí oír sonar mi teléfono. Lo contesté y al otro lado, una voz familiar me llamó Claire. Sin pensarlo, hablé por teléfono. Shaun Yanzo, me estás haciendo daño. Ya no te quiero. No esperé respuesta. Tiré el teléfono a un lado y volví a dormir. A la mañana siguiente me despertó el timbre de mi teléfono. En cuanto contesté, oí la voz ansiosa de mi mejor amigo. Shaun no había vuelto a casa anoche. Me quedé paralizada un instante y luego, instintivamente, busqué el lugar a mi lado. Nada. El frío vacío de las sábanas me dio un escalofrío en el corazón. ¿Qué pasa?, pregunté con la voz inusualmente ronca y cansada, probablemente por haber dormido demasiado. Dudó un momento y luego preguntó con cautela, ¿has visto las noticias? Una sensación de vacío me indicó que algo había pasado, algo que nos involucraba a Shaun y a mí. La tranquilicé un poco, colgué y abrí la aplicación de noticias. A donde quiera que miraba, había fotos y vídeos del ejecutivo en ascenso Shaun Yanzo pasando la noche en un hotel con una misteriosa mujer. En el vídeo, la chaqueta negra de Shaun cubría los hombros de la mujer. Ella estaba acurrucada en sus brazos, aferrada a su cintura. Sus voces eran inaudibles, pero la cámara capturó con claridad el momento en que Shaun se agachó, la recogió con estilo nupcial y la llevó directamente al hotel. No volvieron a salir hasta las 8 de la mañana siguiente, después de cambiarse de ropa y salir del hotel uno tras otro. Apreté las manos con tanta fuerza que se me clavaron las uñas en la piel, pero ni siquiera sentí el dolor. Entonces oí el pitido de la puerta cuando alguien introdujo el código de seguridad. Levanté la vista y Shaun entró, se quitó el abrigo y la corbata antes de finalmente mirarme a los ojos. Claire, surgió algo anoche, empezó a explicar, pero mi gesto de lanzarle el teléfono lo interrumpió a media frase. Lo atrapó y se quedó paralizado al ver la pantalla. Era una foto de él cargando a Rachel en brazos. Se pellizcó el puente de la nariz y me devolvió el teléfono con cara de cansancio. Anoche bebí demasiado y no pude llegar sola a casa. Tú también habías bebido, así que no era seguro que me llevaras. Pensé en reservarle una habitación en el hotel. La llevé a la habitación, me agarró y empezó a hablar de lo duros que habían sido estos 3 años. Debí quedarme dormido mientras la escuchaba. Aunque parezca increíble, no pasó nada entre nosotros. Ni una sola palabra sobre el abrazo. Sonreí levemente. Te creo. Parecía que Shaun iba a decir algo más, pero lo interrumpí, levantando una ceja. Bien, porque estoy cansada. No esperes que sea como Grace llorando y amenazando con suicidarme. Me levanté y caminé hacia él, con la mirada fija en la tenue mancha de lápiz labial en el cuello de su camisa. Sonreí fríamente. Si no quieres que me vuelva como ella, dije, entonces rompamos. Shaun frunció el ceño profundamente, con los labios apretados. Me miró fijamente y soltó una breve carcajada. Claire, la empresa acaba de salir a bolsa. Rumores como este van a sonar constantemente. ¿Vas a amenazarme con romper cada vez? Aunque ya sabía que ya no era el Shaun de 18 años, el dolor en mi pecho seguía latiendo como 1000 agujas diminutas. Era sofocante. Me reí suavemente. Si es una amenaza, pronto lo sabrás. No te preocupes. Después de que rompamos, seré una expareja de verdad. Y a menos que el destino intervenga, probablemente no nos volveremos a ver. No volví a mirarlo. Empecé a empacar. Aparte de la ropa esencial, decidí no llevar nada más. Pero luego me preocupó que dejar cosas le hiciera pensar que me estaba haciéndola difícil. Así que lo empaqué todo y tiré lo que no necesitaba. Shaun se fue otra vez mientras empacaba. Le dejé una nota. Este apartamento es de los dos. Por favor, calcula mi parte y transfiéremela. Puedes quedarte con el apartamento. Con eso resuelto, reservé un vuelo a Shanghái para esa noche. Shanghái era mi ciudad natal. Después de graduarse, Shaun decidió emprender un negocio en Pekín y me preguntó si quería acompañarlo. Acepté sin dudarlo.
Mi único vínculo con Beijing era Shaun. Ahora que habíamos roto, no había razón para que me quedara. Al llegar a casa, mis padres no me dijeron ni una palabra al verme arrastrando el equipaje. En cambio, me invitaron a comer un plato de fideos con huevas de cangrejo, mis favoritos desde la infancia, algo que no había comido en años. Nada en casa había cambiado. Mi habitación seguía igual que hacía 3 años, como si el tiempo se hubiera congelado. Me rodeaba una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Cuando mi hermano mayor supo que había vuelto, no dijo ni una palabra. Acababa de regresar de Hangzhou en plena noche. Para cuando llegó a casa, eran las 2 de la madrugada. Yo ya estaba profundamente dormido, así que no me despertó. A la mañana siguiente me dijo que tenía una reunión esa noche. Sus antiguos compañeros se enteraron de mi regreso e insistieron en que me llevara. Ya conocía a la mayoría de sus compañeros y a algunos les resultaba familiar, así que acepté. Al verme, todos se burlaron de mí al unísono. Nuestra hermanita ya creció, bromeó una. ¿En serio? Dicen que es cierto. Las chicas cambian más después de los 18. Estás cada día más guapa. Ahora que has vuelto, no te vayas, añadió otra. Shanghái es genial. Tienes a todos los hermanos mayores cuidándote. Aquí nadie se atrevería a meterse contigo. De hecho, alguien añadió, debería presentarte a un novio algún día. Lo prometo, gritó de repente. Oye, ¿quién me ha pateado? Miró a su alrededor, pero nadie le prestó atención. Todos habían ido a la Universidad Min excepto Ethan. Ethan fue el único que no se sumó a las bromas. Miró más allá de los demás, con la mirada fija en mí. Había algo sombrío e ilegible arremolinándose en su hermosa mirada. Mi hermano tosió brevemente a su lado. Eso pareció devolver a Ethan a la realidad. Por fin habló. Claire, dijo, bienvenida a casa. Su voz era clara, pero con un ligero rasgueo como una pluma rozando mi corazón, haciéndome un cosquilleo. Sentí que mis mejillas se calentaban sin control. Unas cuantas rondas después, mi coraje aumentó con el alcohol. Me incliné y le susurré a mi hermano, ¿por qué Ethan se siente ahora como un seductor espíritu zorro sureño? Mi hermano lo miró y resopló con frialdad. Más bien como un pavo real presumiendo. Ten cuidado. No te dejes seducir por él. Miré a Ethan a través de mi ligera aturdimiento por la borrachera. Llevaba una sencilla camisa blanca. Bajo la tenue luz, sus rasgos parecían más refinados y distantes que nunca. Sus dedos largos y delgados descansaban con indiferencia sobre una taza de porcelana blanca, y aunque su rostro no mostraba ninguna emoción, su mirada se desviaba de vez en cuando hacia mí, tan débil que era casi imperceptible, pero que despertaba algo inexplicablemente profundo en mi pecho. Salí de mi letargo y me di unas palmaditas en las mejillas, intentando despejar la mente. Hacia el final de la noche mi hermano recibió una llamada. Había un caso en la comisaría y necesitaban que viniera. Antes de irse, me dio las llaves del coche y me dijo que condujera hasta casa. Le ofrecí que condujera y le dije que podía tomar un taxi. Estaba a punto de responder cuando Ethan dijo de repente, ¿puedo llevarme a Claire a casa? Me quedé atónita y lo miré. Curiosamente mi hermano no estuvo de acuerdo de inmediato. En cambio frunció el ceño y miró fijamente a Ethan. Se miraron fijamente en silencio durante unos 10 segundos antes de que mi hermano finalmente apartara la mirada, cogiera las llaves y me dijera, envíame un mensaje cuando llegues a casa. Ethan terminó llevándome de vuelta. Antes la multitud había hecho que su presencia fuera menos notoria, pero ahora que estábamos solos en el coche, el espacio reducido parecía saturado de su presencia, envolviéndome como una corriente que no podía evitar. De repente sentí un nudo en la garganta sin razón alguna. Al acercarnos a la entrada de mi complejo solté de repente, Ethan, ¿te gusto? No respondió. Bajó la mirada y me miró fijamente con ojos intensos y penetrantes. No intentó ocultar el intenso calor y el anhelo que latían en sus pupilas oscuras. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Me apresuré a pensar en cómo explicar mi pregunta impulsiva, pero para entonces ya había aparcado el coche y se había desabrochado el cinturón. Bajó la cabeza de nuevo, me miró y dijo con claridad, sí, me gustas.
La oscuridad dentro y fuera del coche hacía que todo pareciera surrealista, como si estuviera desvaneciéndose de la realidad. Quizás fue el olor a cedro que tenía. Me tranquilizó. Quizás fue el alcohol. Pero para cuando lo procesé por completo, ya estaba con él, absorta en el momento, con nuestras respiraciones entrelazadas, rápidas e irregulares. Ni siquiera podía distinguir cuáles jadeos eran míos y cuáles suyos. Su beso me dejó mareada, con la respiración entrecortada. Solté un suave murmullo intentando terminar el beso, pero él me sujetó la nuca con firmeza. El sonido de nuestros jadeos y nuestros latidos atronadores llenó el coche, erosionando lo que me quedaba de razón. Algo en mi mente se quebró. Ethan, susurré, vamos a tu casa. Como un adolescente emocionado, me abrazó y hundió la cara en mi cuello, intentando calmarse. Al cabo de un rato, oí su voz ronca. Claire, si te arrepientes de esto, aún estás a tiempo. Sentí un calor repentino en la cabeza y exclamé, quien se arrepienta es un cachorrito. Soltó un suspiro rápido y se rió, un sonido bajo y cosquilleante que me recorrió el cuerpo. Me hormigueaban los oídos. Le di un empujoncito y murmuré, oye, ¿cuánto tiempo vas a seguir riéndote? Levantó la cabeza y me ladró 2 veces como un cachorrito. Entendí al instante lo que quería decir. Mi cara se puso roja de repente. Durante los siguientes días evité ver a Ethan. No dejaba de pensar en lo que me dijo después de dejarme, que no quería que me arrepintiera de nada que hiciera por impulso. Dijo que me daría tiempo, pero no demasiado porque ya había esperado 10 años. Aunque no nos veíamos, siempre estaba cerca. Cada mañana, tarde y noche, llamaba para ver cómo estaba. Si encontraba algo delicioso, me lo enviaba a domicilio. Si no había opción de entrega, lo compraba él mismo y contrataba un mensajero. Sabía que me encantaban las rosas, así que durante los últimos días, me enviaba rosas frescas de diferentes variedades. Mi hermano finalmente descubrió que era de él. Tras un largo silencio, dijo, Ethan te quería desde la prepa, pero no quería que nada te distrajera de tus estudios, así que le dije que tenía que esperar hasta después de tus exámenes de admisión a la universidad para confesarse. Pero cuando terminaron los exámenes, aparecí con Sean. Ethan nunca tuvo una oportunidad. En los últimos 10 años, no había salido con nadie. Mi hermano siempre pensó que me estaba esperando, pero cada vez que preguntaba, Ethan simplemente decía que no lo estaba esperando a propósito. Simplemente no había conocido a nadie que lo conmoviera. Mi hermano me advirtió que cuando alguien ha amado en silencio durante tanto tiempo y finalmente consigue lo que quiere, puede que no pueda soportar el dolor de perderlo. No le hagas daño. Si no lo amas, sé sincero. Incluso sin que me lo dijera, ya lo sabía. Ethan era diferente a Sean. Hablaba menos, hacía más. Su amor era profundo y contenido. Si alguna vez estuviéramos juntos, quería que me tuviera completamente en cuerpo y alma. Pasaron 2 días más. Estaba arreglando el ramo de rosas azules que Ethan me había enviado cuando recibí una llamada de una amiga de Pekín. Claire, ya hace tiempo que estás en casa. ¿Cuándo regresas a Pekín? Me pareció extraño. Este amigo era un viejo amigo de Sean. Nunca habíamos tenido contacto privado. Aún así, respondí educadamente, probablemente no vuelva. ¿Por qué lo preguntas? Ah, no, dijo con naturalidad. Solo estábamos planeando una reunión. Hace siglos que no te vemos y te extrañamos un poco. Eso me hizo sospechar aún más. ¿Se había enterado de mi ruptura con Sean y estaba intentando ligar conmigo? Pensarlo me enfrió el tono al instante. Sean y yo ya rompimos. No hay razón para que sigamos en contacto. Por favor, no me vuelvas a llamar. Mientras tanto, en un club privado de Pekín, Sean escuchó mi voz por teléfono. No era como el tono frío y distante que usaba con él. Era ese tono brusco y decidido que tenía antes de que estuvieran juntos. De repente recordó que antes de ser su novia, Claire siempre había sido así. Independiente, distante e inmutable. Con el tiempo había olvidado quién era realmente. A su alrededor, sus amigos observaban su expresión con nerviosismo. Uno de ellos, vacilante, dijo, Sean, ¿podrías intentar llamar a Claire? Te quería mucho. Seguro que le alegrará saber de ti.
Sean dejó su copa de vino y dijo en voz baja, solo porque envié a Rachel de vuelta a su hotel, se escapó durante días. Rachel es mi secretaria. Habrá innumerables oportunidades en el futuro para que estemos solos. Si se va a poner histérica cada vez, ¿quién puede con eso? Bien. Si quiere romper, déjala. Ya veremos quién aguanta más. Entonces se levantó con el rostro frío, dio un portazo y se fue, dejando a sus amigos intercambiando miradas incómodas. Finalmente alguien dejó escapar un largo suspiro. Los ojos de todos los demás reflejaban la misma impotencia. De vuelta en Shanghái, Ethan me llamó mientras dibujaba. Me encantaba el arte desde niña. Mis padres me habían inscrito en clases de arte, tinta tradicional, pintura al óleo y dibujo. Los estudié todos. Pero lo que más me gustaba era dibujar cómics. Después de graduarme no busqué trabajo. Me convertí en dibujante de cómics a tiempo completo y empecé a serializar la historia de mi romance con Sean. Incluso firmé un contrato con una editorial. Pero después de romper con Sean, no la había actualizado en mucho tiempo. Los fans me habían estado instando a continuar. Las historias deben tener un principio y un final. Sin importar cómo terminen, les debía un cierre. Claire, vamos a comprar fideos con huevas de cangrejo, dijo Ethan por teléfono. Después de trabajar todo el día, solo oír fideos con huevas de cangrejo me hacía brillar los ojos. Pero entonces dudé. ¿Salir a comer sola con él? Como si me leyera el pensamiento, añadió, hoy no hablaremos de sentimientos. Solo de comida. ¿Esa hueva de cangrejo? Ese restaurante de fideos con hueva de cangrejo es al que tu hermano y yo solíamos llevarte cuando estabas en la prepa, dijo Ethan. Es un restaurante centenario. Seguro que te seguirá encantando. Al oírlo decir eso se me hizo agua la boca. De acuerdo, dije. Vamos a comprar fideos con huevas de cangrejo. Iré a recogerte, respondió. Cuando vi a Ethan sentí una calma inmediata. Estaba apoyado en la puerta del coche, con las manos en los bolsillos. A la luz del sol, su camisa blanca lucía limpia y fresca. Él mismo parecía agua pura y cristalina de manantial. El restaurante estaba abarrotado a esa hora. Ethan me dijo que tomara asiento mientras me servía un vaso de jugo de ciruela agria, y luego fue a hacer fila para pedir. Su atractivo físico y su alta figura llamaron la atención de varias chicas cercanas. Algunas incluso se atrevieron a acercarse y pedirle su WeChat. Me señaló mientras les hablaba. No supe qué dijo exactamente, pero tras mirarme, las chicas bajaron la cabeza rápidamente y se escabulleron. Cuando regresó me moría de ganas de preguntarle qué había dicho. Mientras me preparaba los fideos me respondió con naturalidad, les dije que tengo novia. Es muy intensa y no me deja añadir a otras chicas a WeChat. Si lo hago ni siquiera puedo comer. Observé sus movimientos tranquilos y fluidos y escuché sus palabras, no tan sutiles. Mi corazón, que había estado quieto como un lago en calma, de repente sintió como si alguien le hubiera lanzado una piedra pesada. Las olas se extendían hacia afuera, una y otra vez. Mientras tanto, en un club privado de Pekín, Sean estaba bebiendo con amigos cuando de repente alguien exclamó, «Oye, ¿no es Claire?» Al oír su nombre, Sean levantó la vista bruscamente. Un amigo le tendía el teléfono, mostrándole algo a la persona de al lado, como si intentara confirmar lo que veía. Esa persona miró el teléfono y luego a Sean, pero no se atrevió a decir nada. El amigo, inseguro de cómo reaccionaría Sean, pero sin querer causar problemas, finalmente le entregó el teléfono. Un amigo de Shanghái me envió esta foto. La chica que aparece se parece mucho a Claire. Sean miró la foto. Aunque solo fuera cenizas, la reconocería. Estaba comiendo fideos de huevas de cangrejo sonriendo felizmente. El hoyuelo en la comisura de sus labios, el pequeño lunar cerca de su ojo, idénticos al recuerdo. Es solo una foto, dijo alguien, intentando aliviar la tensión. Todos sabemos que Claire nunca tuvo amigos hombres. Durante años siempre fuiste solo tú. Sí, Sean, intervino otro. Podría ser un antiguo compañero de clase o algo así. Quizás simplemente se encontraron y comieron algo. Sin previo aviso, Sean lanzó el teléfono contra la pared. Se hizo añicos al instante.
Todos guardaron silencio al instante sin atreverse a decir una palabra más. Puede que otros no lo supieran, pero Sean sí. Sabía que a ese hombre le gustaba Claire. Claire lo había llevado a su casa para que su hermano le diera una llave de repuesto. Recordaba cómo ese tipo la miraba. Era exactamente como él la miraba. Como hombre comprendía esa mirada por completo. Pero el corazón de Claire en aquel entonces solo lo sentía él. Se sentía seguro. Nadie podía amarla más que él. Así que no se lo había tomado en serio. Sean aún recordaba el día en que Claire aceptó mudarse a Pekín con él. Ese mismo día, recibió una llamada de alguien que se presentó como Ethan. El mensaje era claro: trata bien a Claire. Asegúrate de que sea feliz. Si no puedes, encontraré la manera de traerla de vuelta. Sean pensó, ¿acaso no la había hecho feliz? Trabajaba duro todos los días, madrugando y trasnochando para darle una vida mejor. Bebía con los clientes hasta que le sangraba el estómago. Ahora la empresa había salido a bolsa y Claire por fin podía convertirse en la envidia de todas las mujeres, la esposa de un exitoso director ejecutivo. Entonces, ¿por qué se había ido? En Shanghái, yo no sabía nada de lo que ocurría en Pekín. Sin darme cuenta, ya llevaba un mes en casa. Mi relación con Ethan se iba profundizando poco a poco. Estando con él, por fin empecé a comprender lo que era el buen amor. Me estabilizó emocionalmente, me ayudó a abrirme, me hizo sentir más segura, más alegre, más curiosa por el mundo. Incluso mi estilo cómico había empezado a cambiar, más vibrante, más juguetón. Algunos de mis fans incluso me enviaron mensajes privados. Claire, algo bueno está por pasar. Solo entonces me di cuenta de que pase lo que pase, incluso si Sean y yo nos hubiéramos casado, nunca habría sido feliz. Con Sean, incluso después de 10 años juntos, los primeros 2 años fueron realmente felices. No teníamos la presión del posgrado, ni del trabajo, ni de la vida adulta en general. Tampoco hubo malentendidos causados por supuestos amigos del sexo opuesto. Pero todo cambió después de la graduación, cuando nos mudamos a Pekín. Sean fundó su empresa y Rachel solicitó el puesto de asistente. Al principio, no le hacía caso. Incluso me daba pena, pues tenía que beber y socializar con Sean hasta altas horas de la noche. Para cuidarlos dibujaba mis cómics durante el día y luego aprendía a cocinar por las noches. Empacaba las comidas y las llevaba a la oficina, esperaba a que terminaran de comer y me llevaba los contenedores a casa. Una noche estaban fuera hasta tarde entreteniendo a un cliente para un proyecto. Me preocupé y decidí ir a recogerlos. Cuando llegué al restaurante vi a Rachel vomitando junto a un árbol. Estaba a punto de abrir la puerta para salir cuando Sean salió corriendo de la tienda cercana y se apresuró a ayudarla, ofreciéndole una botella de agua. Por alguna razón, todavía no la entiendo del todo. No salí del coche. Me quedé sentada observando. Rachel bebió el agua y de repente se giró y abrazó a Sean con fuerza. Sean se tensó un momento, luego lentamente le puso una mano en la espalda y le dio unas palmaditas suaves. Una vez que se siembra la duda, no se marchita. Echa raíces, crece y es difícil de erradicar. Empecé a ponerlo a prueba buscando señales, pistas y Rachel me lo puso fácil. Prácticamente me entregó las pruebas. La segunda vez, volví a la oficina con el almuerzo. La puerta de la oficina de Sean no estaba del todo cerrada. Miré por la rendija y vi a Rachel agarrando los extremos de su corbata, levantándosela con soltura, como si lo hubiera hecho incontables veces. Sean la miraba con una expresión a la vez amable y atenta. Cuando terminó de arreglarse la corbata, levantó la vista y sus miradas se cruzaron de una forma que hizo que el mundo a su alrededor desapareciera. No pude soportarlo más. Abrí la puerta entreabierta de par en par. Sean retrocedió. Al ver que era yo, sonrió con cierta torpeza, se acercó y me quitó el termo. Claire, qué gusto tenerte aquí. Miré a Rachel justo a tiempo para captar el destello de resentimiento en sus ojos. Esa noche le dije a Sean que quería que transfirieran a Rachel a otro departamento y que contratara a un asistente masculino. Guardó silencio un buen rato, tanto que pensé que se negaría. Pero al día siguiente Rachel vino a verme. Revolvió su café lentamente con cada movimiento deliberado.
Señorita Claire, dijo, me cae bien el señor Sean. Haría lo que fuera por él. Pero nunca se lo he confesado. Solo he estado esperando el día en que se fije en mí. Si me echas hoy, mañana habrá una Lisa y al día siguiente una Karen. ¿Podrás ahuyentarlas a todas? Su voz era tranquila y segura. En el fondo, desde el momento en que hablaste, ya sabías que habías perdido. Tenía razón. Si no, ¿por qué le habría pedido que se deshiciera de ella? Esa noche le dije a Sean que el día anterior me había puesto sensible y que debería olvidar lo que dije. Soltó un suspiro de alivio, hundió la cabeza en mi pecho y dijo, quizás para mí y quizás más para sí mismo, Claire, nunca haría nada que te traicionara. A partir de entonces dejé de llevar comida a la oficina. Él empezó a reducir sus eventos sociales. Empezó a llegar a casa más temprano. Comíamos más juntos, pero también nos volvimos más callados. La idea de romper probablemente llevaba tiempo presente. Simplemente ambos nos resistíamos a dejarlo ir. Un día, Ethan me invitó a hacer senderismo. Dijo que había un balneario en la cima de la montaña y que podíamos pasar la noche en sus aguas termales. Aparcamos el coche al pie y empezamos a caminar. Por desgracia, estaba fatal. Después de solo media hora, jadeaba con dificultad. Ethan, como era de esperar, me tomó la mano. Su palma estaba seca y cálida. Sentí como si una fuerza me infundiera fuerza. Me detuve un instante. Mi corazón, ya acelerado por la subida, latía aún más rápido. Bajé la vista y apreté con fuerza su mano. Al instante siguiente sentí que me devolvía el apretón, un apretón un poco más fuerte. Seguimos caminando, parando de vez en cuando para descansar, y llegamos a la cima justo antes del anochecer. Las piscinas termales privadas del resort eran increíblemente cómodas. Dejé escapar un suspiro de felicidad. Entonces oí pasos acercándose. Levanté la vista. Ethan estaba frente a mí, vestido solo con una toalla blanca alrededor de la cintura. Sus abdominales, marcados como un 8, estaban perfectamente alineados y la línea en V sobre sus caderas se transparentaba ligeramente. Pequeñas gotas de agua se aferraban a su piel blanca y tersa. El espectáculo era absolutamente sobrecogedor. Me tapé la nariz de inmediato, aterrorizada por la posibilidad de una hemorragia nasal. Él rió entre dientes y apartó mi mano con suavidad. No te escondas, rió. Lo miré, sus ojos deslumbrantes como estrellas, y me quedé paralizada. Se inclinó y me besó suavemente los párpados, luego la frente, el puente de la nariz, la comisura de los labios y finalmente la oreja. Su rastro de besos como plumas me hizo temblar todo el cuerpo sin control. «¿Está bien?», susurró. «¿Me permites?». A estas alturas, ¿qué sentido tenía fingir que estaba bien? No respondí. Simplemente lo rodeé con los brazos y lo atraje hacia mí. Al instante siguiente me levantó por la cintura y me llevó al dormitorio. Después mis recuerdos se convirtieron en una maraña de calidez y emociones sin filtrar. Justo antes de desmayarme sentí vagamente que me tomaba la mano y me ponía algo frío en el dedo. En mi oído, oí la voz suave de Ethan. «Claire, te quiero». En medio de la noche, mientras dormía profundamente, oí vagamente el timbre de un teléfono. Gemí en protesta. Ethan me tapó la oreja suavemente y me susurró, «Vuelve a dormir». «No te preocupes». Miró el identificador de llamadas. El nombre era Sean Yanzo. Ethan respiró hondo, cogió el teléfono y salió del dormitorio. Respondió con calma, despacio. Al otro lado, se oyó la voz de borracho de Sean. «Claire, me duele la cabeza. Quiero tu té para la resaca». Pero en lugar de la respuesta preocupada de Claire, la voz clara de un hombre respondió, «Señor Sean, no perturbe el sueño de mi esposa. Vaya a pedirle té para la resaca a su secretaria». Era la 1 de la madrugada. Un hombre había contestado la llamada de Sean. Eso lo decía todo. Fue como si le hubieran echado un cubo de agua helada en la cabeza. Sean se quedó paralizado, helado hasta los huesos, apenas podía respirar. Apretó el puño, temblando ligeramente por la presión. «Ethan», dijo Sean apretando los dientes. «Quiero hablar con Claire». Ethan se volvió para mirar a la niña que dormía profundamente en la habitación.
Su mirada se suavizó fundiéndose en ternura. Incluso su voz cambió, suave y respetuosa. Claire está dormida. Le diré que llamaste mañana. Que te devuelva la llamada o no es cosa suya. Dicho esto, colgó y regresó a la habitación. Al ver su rostro plácido y dormido, se inclinó y la besó en la frente suave, reverente y contenido. A la mañana siguiente me froté la espalda baja, dolorida, y gemí, mirando a Ethan con enojo. Fuiste demasiado anoche. Solo me puso algo frío en la piel. Curiosa, levanté la mano y vi un anillo de diamantes rosas. Ethan estaba arrodillado junto a la cama, sosteniéndome la mano, con expresión solemne y concentrada. Claire, dijo con seriedad, ¿quieres casarte conmigo? Le temblaban los dedos. Toda su compostura habitual había desaparecido, pero aún así se obligó a sostener mi mirada, intentando mantener la calma. Me picaba la nariz y las lágrimas empezaron a correr sin control por mis mejillas. Al verme llorar, Ethan entró en pánico y se secó las lágrimas con torpeza. Pero no pude parar. Siempre había soñado con casarme con Sean. Pero él dijo que primero quería comprar una casa en Pekín para darme un verdadero hogar. Después de comprarlo, dijo que quería darme la misma vida que todas esas otras esposas ricas. Le dije que no quería esa vida. Solo quería estar con él. Me acarició el pelo y dijo que no podía dejar que nadie me superara. Lo que otras mujeres tenían, yo también lo necesitaba. No discutí. Solo esperaba a que la empresa saliera a bolsa, a que su corazón se alejara de Rachel. Pero todo ese tiempo lo único que realmente quería era un hogar. Un hogar sencillo. Solo él y yo. No necesitaba una gran propuesta. No necesitaba una boda ostentosa. No necesitaba un anillo de diamantes enorme. No necesitaba una sala llena de gente elogiándome. Sean nunca lo entendió. Pero Ethan sí. Ahogada en lágrimas, ni siquiera pude hablar. Solo asentí. Sí. Pero este idiota pensó que no estaba dispuesta. Se agachó para secarme las lágrimas, presa del pánico y tropezando con las palabras. Lo siento. Me apresuré. No te presionaré. Esperaré el día en que estés listo. Por favor, no llores. Lloré tanto que me dio hipo. Estoy dispuesto, dije con voz ahogada. Soy Ethan. Estoy dispuesto a correr hacia un futuro que te incluya. Estoy dispuesta a creer en un hombre que me amó en silencio durante 10 años, pero que aún así se mantuvo comedido y amable. Ethan se iluminó como un niño al que acaban de regalar un caramelo. Se vistió, me agarró de la mano y corrimos montaña abajo. Nos llevó a algún lugar, y mientras miraba a mi alrededor, el paisaje se me hacía cada vez más familiar. Este era el camino a mi casa. Una vez que bajamos, abrió el maletero y empezó a sacar varias bolsas grandes. ¿Qué haces?, pregunté confundida. Me sonrió como un tonto. Conocer a los padres. Tan pronto, ni siquiera me había preparado. Y lo que es más importante, ni siquiera les había dicho que estaba saliendo con alguien nuevo. Lo agarré del brazo, nerviosa y sin saber qué hacer. La sonrisa de Ethan se desvaneció, desapareciendo al instante como la de un niño al que se le acaba de caer un dulce. Su rostro se arrugó de decepción. Al ver esa expresión lastimera, mi corazón se ablandó por completo. Si es una tontería, pues que así sea. En el peor de los casos, mi hermano se burlaría de mí el resto de mi vida. Lo que no esperaba era ver a Sean dentro de la casa. Estaba arrodillado en el suelo, rogándoles a mis padres que lo dejaran verme. En cuanto abrí la puerta, sus ojos se iluminaron, pero esa luz se apagó por completo al ver a Ethan detrás de mí. Mi hermano se acercó y al ver las cosas que Ethan tenía en las manos, dijo, no necesitas traer nada. Ya eres prácticamente parte de la familia. Esa frase claramente iba dirigida a Sean. Si Sean no hubiera estado allí, mi hermano probablemente le habría dado un puñetazo a Ethan un par de veces, solo por las apariencias. Sean se levantó y me miró con calma, como si nada hubiera pasado. Claire, dijo usando el nombre que solo él usaba. Asentí como si fuéramos viejos conocidos. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Por qué estás aquí?, pregunté. Se quedó quieto con los ojos rojos. Vine a llevarte a casa.
Me sorprendió y me rompió el corazón. Sorprendida porque en los últimos 3 años siempre había sido yo quien lo traería a casa. Era la primera vez que me decía eso. Me rompió el corazón porque esperó a que me soltara por completo, a que estuviera lista para empezar un nuevo capítulo. Para arrepentirse. Sean, le dije con dulzura, son 10 años. Han terminado. Negué con la cabeza. Este es mi hogar ahora. Claire, no pasó nada entre Rachel y yo. Ese labial en mi cuello me lo puso cuando no estaba prestando atención. Ya la he transferido a otro departamento. Contraté a un nuevo asistente. Es un hombre. Sacó una cajita de terciopelo con manos temblorosas. Dentro había un anillo de diamantes de 10 quilates. Sus ojos, llenos de súplica y esperanza, eran tiernos y cautelosos. El Sean que no había visto en mucho tiempo. Eso solo me hizo sentir peor. Sean, dije, podríamos habernos separado en paz. Respiré hondo y extendí la mano, asegurándome de que pudiera ver claramente el anillo de diamantes rosa en mi dedo. Ahora tengo novio. Si no hubieras aparecido hoy, ya estaríamos hablando de nuestra boda. Ethan se acercó y me tomó de la mano. Ese simple gesto me dio fuerzas. Sean bajó la mirada hacia nuestras manos unidas. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios. En voz baja, casi un susurro, preguntó, Claire, una última vez, ¿de verdad no vienes a casa conmigo? Negué con la cabeza. Sean, espero que seas feliz. De repente tiró la caja del anillo contra la pared. El anillo de diamante salió volando, golpeó la pared y cayó al suelo con un fuerte ruido. Claire, dijo con voz temblorosa, estuvimos juntos 10 años, y ahora 10 años de amor se reducen a solo un mes. ¿Eso es todo lo que significa el amor para ti? ¿Qué puedes irte cuando quieras? ¿Estar con otra persona cuando quieras? ¿Crees que no tiene una asistente femenina? Sean dijo que su asistente jamás intentaría seducirlo. Entonces, si estás con alguien, ¿eso significa que no puede estar con nadie del sexo opuesto? Estuvimos juntos 10 años y nunca nos casamos. Solo llevas un mes con él y ya estás planeando la boda. Sigues siendo tan ingenua. Si no cambias, tu mañana con él será exactamente igual que tu ayer conmigo. No respondí. Me quedé mirándolo, esos rasgos familiares pero ahora distantes. El Sean de 28 años se superpuso y luego se separó del chico de 18 que una vez conocí, hasta que ambas versiones se desvanecieron por completo. Mi hermano salió de repente desde adentro y le dio un puñetazo en la cara a Sean. Sean se tambaleó al suelo con la comisura de los labios manchada de unas gotas de sangre. Pero no se defendió. No habló. Sus hermosos ojos estaban llenos de una tristeza abrumadora que no se disipaba. Sabía que se arrepentía. No te atrevas a comparar a Ethan con una basura como tú, dijo mi hermano. Ethan no tiene asistente femenina. Todos sus asistentes son hombres. Evita el alcoholismo social a menos que sea absolutamente necesario. ¿Crees que un negocio basado en el alcohol puede perdurar? Estuviste con Claire 10 años. ¿Y durante cuántos de esos años la hiciste sentir miserable? 3 años enteros. Durante esos 3 años, si en algún momento hubieras visto lo triste que estaba, no estarías aquí ahora. El día que tu empresa salió a bolsa, Ethan llamó a Claire para desearle felicidad. Me dijo que si ella era feliz, la dejaría ir para siempre. Pero entonces Claire le dijo que la lastimaste y que ya no te quería. Casi voló a Pekín ese mismo día para traerla a casa. Fui yo quien lo convenció de no hacerlo. ¿Te das cuenta de que esos 10 años que pasaste con ella fueron los 10 años con los que alguien más solo podría soñar? Aparté a mi hermano con suavidad y negué con la cabeza. En ese momento, ya ni siquiera sentí tristeza. Para mí Saun Yenjo ya no era más que un extraño. Señor Saun, dije con calma, le pido disculpas en nombre de mi hermano. Espero que entiendas que solo intentaba proteger a su hermanita. Por favor, vete. No vuelvas. Saun se quedó allí en silencio con los labios pálidos y los ojos cerrándose lentamente. Cuando los abrió, estaban inyectados en sangre. Ethan tiró de mi dedo. Giré la cabeza y lo miré.
Sus ojos se curvaron ligeramente, brillando con calidez y brillo. No pude evitar sonreírle. Y fue en ese momento, al vernos a Ethan y a mí cruzar una mirada, que Shaun finalmente se dio cuenta de que ya no lo amaba. Nunca imaginó la vida sin mí. Había sido la luz de su juventud, la chica que una vez anheló traer a casa como su esposa. ¿Cuándo empezaron a cambiar las cosas? Quizás fue cuando Rachel empezó a mirarlo con esos ojos de admiración. Cuando lo vi agachar la cabeza con una leve sonrisa inconsciente, dejando solo el rubor en su rostro y cuello para delatar sus pensamientos. Quizás fue durante los interminables eventos sociales donde él y Rachel colaboraban a la perfección, cerrando trato tras trato mientras él se preguntaba si alguien tan simple e insegura como yo era realmente la pareja ideal. Quizás fue cuando Rachel lo abrazó entre lágrimas, suplicándole solo un abrazo, y él no se negó. Quizás fue cuando le pedí que la transfiriera a otro departamento y dudó. O cuando la empresa finalmente salió a bolsa y le pregunté cuándo nos casaríamos, y él evitó la pregunta por miedo. Él creía que esos eran solo momentos pasajeros, que no cambiarían nuestro final. Pensaba que mientras no llorara ni peleara, seguiríamos adelante coexistiendo pacíficamente. Pero yo siempre supe que solo había estado esperando el momento adecuado para terminarlo. El día que me casé con Ethan, recibí un mensaje. Espero que seas feliz. Lo siento. Sabía que era de Sean, pero no sentí nada. Simplemente lo borré. El idiota de Ethan se puso celoso. Después de casarnos, Ethan me arrastró por todo el país a todos los lugares que quería que visitáramos. Dijo que habíamos perdido 10 años y que iba a pasar las próximas décadas compensándolos. Sujetándome la cintura, que me dolía por su tiempo perdido, murmuré, no tienes que compensarlo así. Esa noche vimos la aurora boreal. Los colores radiantes se extendían por el cielo como si hubieran viajado por el universo solo para encontrarnos aquí. Igual que Ethan y yo viajamos 10 años para reencontrarnos. Esa fue la noche en que supimos que íbamos a tener un bebé. Habíamos planeado ir a Suiza después de ver la aurora. Pero de repente empecé a sentirme mal, náuseas, vómitos y diarrea. Ethan pensó que debía haber comido algo en mal estado, así que me llevó de urgencia al hospital. Tras describir mis síntomas, el médico recomendó que fuéramos al departamento de obstetricia y ginecología para un análisis de sangre. En cuanto el médico dijo eso, Ethan y yo nos miramos a los ojos, atónitos, con los ojos como platos, viendo la misma chispa de alegría e incredulidad en el otro. Nuestros planes de viaje se cancelaron al instante. Regresamos a Shanghái y nos centramos en el embarazo. 9 meses después, di a luz a una hermosa niña. El parto fue bien, pero aún así, Ethan se asustó muchísimo. Sin decírmelo, se hizo una vasectomía en secreto. Juró que nunca más me dejaría pasar por el dolor del parto. Este tonto. No se dio cuenta de que si me lo hubiera dicho, lo habría querido aún más. Extra. Tras el regreso de Sean a Pekín, fue inmediatamente a buscar a Rachel. Le dio 2 opciones, trasladarse a otro departamento o renunciar y quedarse con una parte del capital de la empresa. Rachel se aferró a él entre lágrimas, diciéndole que estaba dispuesta a hacer lo que fuera con tal de quedarse con él, rogándole que no la rechazara. Sean dijo, si te quedas, Claire nunca me lo perdonará. Rachel se quedó paralizada. De repente respondió bruscamente gritando, Sean, ya te enamoraste de mí. ¿Por qué me alejas? Claire se fue porque sabía que tu corazón ya no estaba con ella. Sentí como si me aplastaran la garganta. Un sabor amargo me llenó la boca. Y entonces me reí. Me reí hasta llorar. Era yo. Yo fui quien le dio esperanza a Rachel. Le hice creer que la amaba. Eso le dio la confianza para herir a Claire sin culpa. ¿Cuánto dolor soportó Claire durante esos 3 años? Ni siquiera me atrevía a imaginarlo. Y peor aún, sabía que yo lo había causado. Lo único que siempre había deseado era casarme con ella, darle una buena vida. Y ahora sé que nunca podré encontrar la felicidad por el resto de mi vida. Fin.